Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Debemos entender que la fe no es algo recién revelado en el Nuevo Pacto. La fe es algo que vemos desde el mismísimo libro de Génesis. En nuestro estudio del libro de Gálatas, vimos que Abraham creyó en Dios y Dios se lo contó como justicia. Eso no fue solo porque se tratara de Abraham, porque vemos que esa misma verdad se revela con el pueblo de Nínive. Estamos en medio de un estudio del libro de Jonás. Quedamos la semana pasada en el capítulo 3 e iniciaremos ahora en ese mismo capítulo. Así que volvamos al versículo con el que nos quedamos, verso 5. Leemos aquí sobre el pueblo de Nínive, verso 5. Ellos creyeron en Dios. Ahora, no dice que ellos creyeron en ese nombre sagrado de Dios, aunque lo hicieron. Es muy importante que veamos que este nombre para Dios habla del Dios que es juez, el Dios que es la autoridad. Ellos entendieron que debían responder a aquel que los juzgaba. Por eso es tan importante que entendamos que a fin de cuentas habrá un día de juicio. Muchas personas hoy en día enseñan que Dios es amor, y es verdad, la Biblia dice que Dios es amor, pero no dice que Dios sea solamente amor. En segundo lugar, debemos entender que como Dios ama la santidad y la justicia, también odiará ciertas cosas. Estas dos verdades no se excluyen mutuamente. Dios puede amar y también puede odiar. El pueblo de Nínive se encontró una vez, por primera vez, con el juicio de Dios. Y noten cómo respondieron. Verso 5. Y el pueblo de Nínive creyó a Dios y proclamaron, es decir, empezaron a demostrar esa fe proclamando un ayuno. Se vistieron con cilicio, desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Como hemos dicho, Dios no hace acepción de personas. Versículo 6. Y la palabra llegó hasta el rey. Lo que me gusta aquí es esto. Noten que la gente no dijo, bueno, ¿qué está haciendo mi vecino? ¿Qué está haciendo el rey? Ellos no esperaron a que el rey proclamara algo. Simplemente respondieron, entendiendo que el liderazgo del rey tiene el mismo problema que está causando que el juicio de Dios caiga sobre ellos. Entonces tomaron el asunto en sus propias manos y a veces debemos hacer lo mismo. No podemos esperar por nuestro vecino, no podemos esperar por algún político o por alguna persona de influencia. Cuando la palabra de Dios nos está confrontando, cuando la realidad de un Dios justo que juzga el pecado se nos revela, debemos responder y hacerlo rápidamente. La palabra de Dios también llegó al rey de Nínive y se levantó de su trono. ¿Por qué la Escritura nos dice esto? La respuesta es muy sencilla. Busca decirnos que alguien que tiene gran pompa y circunstancia, es decir, alguien como un rey, no importa, él también tiene que responder al mismo mensaje. Nadie está exento de la verdad de Dios. Nadie es tan importante, tan rico, tan guapo, tan exitoso, como para que los propósitos y los planes de Dios no apliquen para ellos. Leemos aquí que el rey se levantó de su trono y se quitó su manto, es decir, la capa real. Y en vez de decir, yo soy el rey, no lo hizo. Él entendió que su papel como rey no era más importante para Dios que el de cualquier campesino de su reino. Él siguió el mismo ejemplo de toda la gente en su reino. Leemos aquí que él también se vistió con cilicio y dice que se sentó sobre cenizas.
Todo esto es una señal de arrepentimiento. Pero quiero que vean algo. Jonás no los llamó y les dijo, arrepentíos o en 40 días esta ciudad será destruida. No había ninguna promesa de perdón, ningún ofrecimiento de gracia. Todo lo que Dios dijo al pueblo de Nínive por medio del profeta fue que en 40 días sucedería un cambio mayúsculo. En 40 días esta ciudad será destruida. Cuando oyeron eso, se dieron cuenta de que tenían tiempo. 40 días, sin promesas ni garantías, pero tenían 40 días para hacer un cambio. Y eso es lo que hicieron. Leemos en este pasaje que el rey se quitó su manto, se vistió de cilicio, se sentó en cenizas y mira el verso 7. Dice que él exclamó y le dijo a todo Nínive que por voluntad del rey y de los más grandes, dice que todo el pueblo debía hacer algo. Todos ellos tienen que hacer esto, tanto hombres como bestias, tanto el ganado como el rebaño. Nadie podrá probar nada, ni comer nada, ni tampoco, dice aquí, ni tomar agua. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que Dios se moviera en sus corazones. Lo que vemos aquí es que Él está haciendo una proclamación, no como rey, sino más bien ahora como un hombre que entiende la justicia de Dios. Él fue un hombre que comprendió que tenía que haber un cambio en su reino y que debía dar el ejemplo. Ese mismo mensaje es de máxima importancia para todo padre y esposo, para que entienda y guíe a su familia a seguir lo que Dios quiere que hagan. Así que nada de comida por un periodo indefinido y nada de bebida. La gente se vistió de cilicio, todo hombre, e incluso vistieron así a las bestias. Y clamaron a Dios con fuerza, y dice aquí que todo hombre, aquí está la clave, que todo hombre se arrepienta de su mal camino y de la violencia. Y esta palabra violencia es la palabra jamás. Un término importante. Es una palabra que significa hacer violencia, no con algún propósito específico. Es decir, quizás cometiste un crimen violento con el fin de robar algo. Eso no es lo que significa jamás, eso sería chodet en hebreo. La palabra jamás tiene que ver con hacer violencia por el puro placer de ver sufrir a la gente. Ver a la gente en una situación incómoda, difícil, dolorosa. Esta era la naturaleza de este reino, pero el rey dijo, debemos cambiar. Así que se vistieron de cilicio, y entendamos que el cilicio, sentarse en cenizas y el ayuno, ¿de qué se trata todo eso? Recuerden lo que aprendimos. No estaban tratando de lograr algún mérito. Lo que buscaban era vaciarse a sí mismos con la esperanza de que Dios se moviera en medio de ellos. Dice, mira de nuevo, se arrepintió todo hombre de sus malas acciones y de la violencia que estaba en sus manos, y dijeron, ¿quién sabe? Bien, mencionamos que ellos no tenían garantía de ninguna índole, y noten cómo nosotros estamos en una situación mucho mejor. Una de las cosas a la que siempre parecemos volver es la Hamasorá, las buenas nuevas del Mesías Yeshua. Y esas buenas nuevas del Mesías Yeshua no vienen sin garantía. No es un quién sabe, sino que hay seguridad. No es un quién sabe, sino todo aquel que confiese sus pecados y ponga su esperanza en el Hijo de Dios, el Mesías Yeshua, Jesús de Nazaret, sus pecados serán perdonados. Dios se moverá en la vida de esa persona y experimentará una nueva vida, un cambio, una promesa que es tan, pero tan valiosa. Pero eso no es lo que vemos aquí. El verso 9 dice, ¿quién sabe si Dios hará algo? Si Dios se arrepienta y sea consolado. Esta es la palabra niham. Es una palabra importante. La estudiamos en nuestras lecciones del libro de Marcos. Recuerden lo que hizo el Mesías cuando llegó la hora de iniciar su ministerio. Él creció en el pueblo de Nazrat o Nazaret. Cuando llegó el momento de que comenzara sus 3 años de ministerio, descendió a la aldea de Nahum o Capernaum, que significa la aldea del consuelo.
Esta palabra aquí es tan importante que aparece en la profecía hablando sobre el resultado de la gracia de Dios. Y ese resultado es que Dios es consolado. Por eso es que existe una estrecha relación entre el Mesías Yeshua y esta palabra, porque Él es el que consuela a Dios para que la ira de Dios no tenga que caer sobre aquellos que han recibido el menajem, el consuelo de Dios. Verso 9. ¿Quién sabe si Dios se retirará? Es el término para arrepentirse, pero simplemente significa cambiar, que Dios cambie de parecer y sea consolado, y se vuelva de su enojo y nosotros no perezcamos. Ellos no tienen ninguna seguridad definitiva, ninguna esperanza firme, pero están buscando la gracia de Dios. Y déjenme decirles que eso es lo más sabio que alguna persona podría hacer, buscar la gracia de Dios, especialmente porque en la revelación del nuevo pacto tenemos esa promesa, que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pasemos al versículo 10. Y Dios vio. Lo que quiero enfatizar en este sentido es esto, que Dios está constantemente mirando. Él está buscando personas que se arrepientan simplemente porque se dan cuenta de que lo que estaban haciendo estaba mal. Hay un asunto en el cual debemos prestar mucha atención. ¿Recuerdan cuál es el nombre de esta profecía? Se llama el libro de Jonás. Ahora, Jonás ha cambiado exteriormente. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, él ya no está dentro del vientre del pez, ya no se está dirigiendo rumbo a Tarsis. Él está donde Dios lo ha llamado a estar, y está haciendo lo que Dios le ha dicho que haga. Pero la pregunta es esta: ¿ha producido Dios realmente un cambio en la vida de Jonás? ¿O Jonás simplemente, movido por los problemas y las aflicciones, por la presión, está haciendo lo que Dios quería que hiciera? Es decir, ¿ha cambiado su corazón? Esa será una pregunta muy importante cuando entremos al siguiente capítulo. Entonces, Dios vio sus obras. Mucha gente dice, bueno, la salvación no es por obras, y eso es totalmente cierto. No somos salvos por las obras, sino por la gracia de Dios, cuando la recibimos por fe. Pero el punto aquí es que Dios de todos modos mira nuestras obras. ¿Por qué lo digo? Bueno, si lees luego en el libro de Apocalipsis, descubrirás que cuando Dios le habla a las 7 congregaciones de Asia Menor, notarás que Él dice, conozco tus obras. A cada una de ellas, 7 veces les dice, conozco tus obras. Y el objetivo de eso es el siguiente: enseñarnos que existe una relación, una conexión entre la fe y las obras. Dios quiere ver el resultado de la fe en sus obras. Verso 10. Y Dios vio sus obras, que se habían arrepentido, que se volvieron de sus malos caminos, y aquí está la misma palabra, y Dios fue consolado. Ahora, insisto, esa palabra, como les dije, está muy relacionada con el Mesías y con la obra del Mesías. Dios fue consolado en cuanto al mal. ¿Cuál era el mal que Él les iba a hacer? Y me dirás, ¿acaso Dios hace el mal? No de la manera como nosotros entendemos esa palabra. Esta palabra mal significa simplemente aquello que va en contra de la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios desde el inicio de los tiempos decir, yo deseo destruir a esos ninivitas. Esa no era la voluntad de Dios. Esa no es su naturaleza. Eso no es lo que enseña la Biblia. El deseo de Dios es que todos se vuelvan del pecado y sean salvos. Lo que tenemos aquí es esto. El resultado del juicio de Dios sobre una persona no es su voluntad, pero como Él es santo, como Él ama la justicia, como Él es un Dios justo, cuando alguien anda en pecado, ¿qué dice la Escritura? Lo que siembres, eso cosecharás. Leemos en el verso 10. Y se consoló en cuanto al mal que Él dijo que les haría, y no lo hizo. Hubo un cambio en el pueblo de Nínive, un cambio en su rey, un cambio que abarcó absolutamente a toda esa gran ciudad. Pero, ¿qué hay de Jonás? Bueno, entremos ahora a nuestro capítulo final, el capítulo 4. Y leemos aquí que cuando Nínive se arrepintió, y Dios vio eso como algo bueno, Dios fue consolado por esto. Pero ¿qué hay de Jonás?
Quiero que veas que hubo una desconexión entre el profeta y Dios. En el versículo 1 del capítulo 4 leemos: Pero esto fue malo para Jonás. ¿Qué significa malo? Que no era lo que él quería. Jonás quería que esta ciudad fuera trastornada por el juicio de Dios y destruida. Él no quería ver un cambio en sus enemigos. Él no estaba orando por sus enemigos. Él sentía una sola cosa: malicia y odio por ellos, y quería verlos destruidos. Así que cuando Dios los perdonó, eso fue algo malo ante los ojos de Jonás. Dice, fue algo muy malo para él, y andaba enojado. ¿Y qué hizo? Oró. Lo que quiero que veas es esto. Él oró, pero en este contexto fue realmente una queja. Jonás estaba infeliz por lo que Dios había hecho. Dios había tratado con misericordia a Israel y ahora estaba haciendo con los ninivitas lo mismo que había hecho con los israelitas. Verso 2. Y oró al Señor y dijo: Ajá, oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Jonás dice: ¿Sabes, Dios? Me dices que vaya a Nínive. Me dices que quieres traer destrucción y trastornar esta ciudad. Pero yo conozco tu naturaleza. Sé que eres un Dios perdonador. Sé que eres rico en misericordia. Sé que eres paciente. Y yo no iré allá, porque si voy, ese mensaje puede conmoverlos y puede que se arrepientan y no serían destruidos. Jonás dice: Eso no es lo que yo quiero, por tanto no iré. Solo por su encuentro con el pez fue que se humilló a sí mismo y manifestó un cambio exterior, pero no un verdadero cambio interior. Verso 2, a la mitad, dice: ¿No fue este mi mensaje a ti cuando aún estaba en mi tierra? Por lo tanto, dice, avancé para huir a Tarsis. Quise traducir esto literalmente por esta palabra para avanzar, kadima. Él dijo: yo quería avanzar para huir a Tarsis. Mucha gente piensa que pueden avanzar en sus vidas, en sus objetivos, en su voluntad, si huyen a donde quieren estar, en lugar de estar en medio de la voluntad de Dios. Entonces dice: por lo tanto, avancé para huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios de gracia y misericordia, que eres paciente, que eres abundante en gracia, y que te consolarías en cuanto al mal, es decir, al juicio, que pensabas traer. Lo que quiero que vean es esto. Jonás conocía muy bien a Dios, y Jonás se benefició de ese conocimiento. Él era feliz de que Dios fuese todas esas cosas: lento para la ira, paciente, lleno de gracia, abundante en misericordia. Él quería todo eso para Israel, pero no lo quería para las demás naciones. Él quería quedarse con todas las bendiciones. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque pensar de esa manera demostraba que Jonás no entendía la razón por la cual Israel fue creada. Una de las cosas de las que hablamos casi cada semana en nuestro estudio es del hecho de que Dios creó a Israel de forma sobrenatural, para que Israel pudiera ser usada por Dios con el fin de ser una bendición para todas las familias de la tierra. Es decir, Jonás era un ejemplo de Israel, y hablaremos de esto. Jonás personifica a Israel en esta historia. El llamado de Israel es a llevar el mensaje de Dios a las naciones, pero Jonás no quería hacerlo. Descubrimos que Israel hoy en día rechazó ese mensaje. Ellos prefieren terminar su relación con Dios que llevar su mensaje, porque ellos no querían el cambio, el resultado que traería la voluntad de Dios. Esto incluso empeora. Verso 3. Ahora, oh Señor, Jonás sigue hablando, ahora, oh Señor, quítame la vida, porque mejor me sería la muerte antes que seguir viviendo. Imaginen eso. Y les pregunto, ¿no creen que Dios tiene un plan perfecto? ¿Que Dios, que es abundante en sabiduría, Dios que es omnisciente, Él lo sabe todo? Él tiene un plan perfecto. ¿Y qué está diciendo Jonás? Jonás está diciendo: esto que está sucediendo no es lo que yo quería. Por esto me rebelé contra ti, y ahora debido a todo esto prefiero morir. Me resulta mejor morir que vivir.
¿Sabes de qué se olvidó Jonás? Verán, ¿cuán pronto nos olvidamos de lo que Dios nos trata de enseñar? ¿Dónde estaba Jonás hace apenas un par de capítulos? Jonás estaba en el vientre de un pez, donde las olas chocaban en su contra, donde los juncos envolvían su cabeza y donde Jonás finalmente murió y descendió al Seol, donde no tenía intimidad con Dios. Estaba solo. Su deseo de huir del Señor fue cumplido por él. ¿Y qué hizo él? Pues dice que él oró y anhelaba el santuario de Dios. Pero ahora, porque está enojado, lleno de emociones, no está pensando de acuerdo con la verdad de la Escritura. ¿Y qué dice? Él dice, me resulta mejor morir que vivir. Prefiero morir que servirte a ti. ¿Y qué pasó? Bueno, versículo 4. Y el Señor le dijo, ¿haces bien? Es decir, ¿haces mi voluntad? ¿Haces bien en estar tan enojado? Jonás no contesta nada porque él sabe internamente que no está bien, pero está siendo dirigido por sus emociones y no por la verdad. Debemos tener mucho cuidado porque podríamos ser esa misma clase de personas que son guiadas por sus emociones y no por la verdad, que son gobernadas por la amargura y permiten que su espíritu rebelde se apodere de su ser en vez de someterse. ¿Y saben lo que Jonás no está experimentando aquí? El gozo del Señor. Quiero asegurarte que cada vez que no experimentas el gozo del Señor, es porque estás en un estado de rebeldía ante Dios. Me dirás, es que no sabes por lo que estoy pasando. ¿Acaso no dijo Pablo que él sabía el secreto de estar contento en toda situación? Así que eso no es una excusa. ¿Qué pasó con Jonás? Bueno, Jonás no le responde a Dios, no le contesta, simplemente sale de Nínive y se ubica al oriente de la ciudad. Eso es importante. Es importante porque el oriente, bíblica y proféticamente hablando, es el extremo de donde proviene el juicio. Jonás sigue aferrado a una esperanza, y esto es lo que él está haciendo. Él está como un niño pequeño haciendo un berrinche. Él sale de la ciudad y dice, yo no quiero estar con esta gente. Pero espera un momento, esta gente es el pueblo arrepentido de Dios. Ellos han experimentado el perdón de Dios. El consuelo de Dios se ha movido a su favor. Dios tiene una relación con ellos. Ahora conocen a Dios y Dios los conoce a ellos. Pero Jonás dice, yo no quiero ser parte de eso. Por lo que sale, y es muy significativo que haya ido a la parte oriental de la ciudad, lo cual es una manera de decir, Dios, ¿ves dónde estoy? ¿En el este? Aún tengo la esperanza de que derrames tu juicio. Todavía me aferro a la esperanza de que al final conseguiré lo que quiero, y es que aniquiles a la ciudad de los ninivitas, nuestros enemigos. ¿Sabes? Puedo identificarme con Jonás. Quiero decir, cuando alguien te ha herido, cuando alguien te ha hecho daño, porque los ninivitas habían derramado muchísima sangre entre los israelitas. Así que puedo entender la posición de Jonás, pero debemos recordar algo. Nuestros pecados también han causado dificultades a otros. Mi rebelión le ha producido aflicción a otros. Y de la misma manera como Dios me ha perdonado a mí, Dios también quiere perdonar a los ninivitas. Pero Jonás no quiere que nada suceda que tenga que ver con que eso se haga realidad. Así que él sale y se ubica por el lado oriental de la ciudad, y allí él hace una suca. Quizás tu Biblia lo traduce como una enramada, pero es una suca. Es la misma palabra que se relaciona con la fiesta de los tabernáculos. Él hace esto, y esa acción debería implicar dependencia de Dios, pero no es verdad. Jonás está diciendo, yo confío en ti, Dios, yo soy tu hombre, pero tienes que hacer mi voluntad. Nunca intentes negociar con Dios, nunca le pongas condiciones a Dios, te vas a decepcionar. Él se va, construye una suca, se sienta allí debajo de su sombra, ¿y qué más hizo? Bien, dice aquí que él se quedó viendo qué pasaría en la ciudad. ¿Se fijan? Él todavía estaba esperando que el juicio de Dios cayera. Verso 6. Recuerden lo que hablamos. En este libro, Dios habla, Él designa, y todas las cosas obedecen a Dios, ¿excepto quién? Excepto Jonás, el hombre de Dios. Y vemos el verso 6, y encontramos que el Señor Dios designó un quijayón, o una calabacera. Es un tipo de árbol, un árbol pequeño,
el cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza. Ahora, ¿por qué eso es importante? Bueno, recuerden que estamos hablando de Nínive. Estamos hablando de un área asociada con el desierto. Puede haber mucho calor allí, y Dios proveyó para Jonás en medio de su desobediencia. En otras palabras, le mostró a Jonás misericordia, pensando que eso tal vez podría comunicarle a él que él debería mostrarle misericordia a la gente de Nínive. ¿Y qué pasó? Leemos: el árbol proveyó sombra para su cabeza, con el fin de salvarlo ¿de qué? De esta maldad. ¿De cuál maldad? Del sol caliente. Y Jonás se alegró por la provisión de Dios. La provisión de Dios de misericordia. Entonces, cuando él era quien recibía el favor, se llenaba de gozo, pero cuando alguien más lo recibía, eso lo hacía enojar. Entonces, él se alegró por esta calabacera con gran alegría. Les preguntaba hace algunos minutos, ¿dónde está el gozo de Jonás? ¿Dónde está su alegría? No había ninguna. Pero ahora, como Dios ha hecho algo tan pequeño, como causar que un árbol crezca sobrenaturalmente sobre Jonás, él se regocija, está muy emocionado, pero no toma en cuenta una obra mayor de Dios. ¿De qué hablo? De la obra del perdón de Dios, de que Dios tomó a un pueblo que no es su pueblo de pacto, un pueblo lleno de idolatría, gente que no sabía nada de la verdad de Dios, y los lleva a una relación con Él. Ya lo había hecho con los marineros del capítulo 1, y ahora lo hace con esta gran nación de Nínive. Ahora, recuerden, toda esta historia la leemos ¿qué día? El día de la expiación. La expiación está estrechamente relacionada con el perdón. El problema es este: Jonás se ha olvidado del perdón que ha recibido. Ha olvidado su necesidad de expiación. Y esa expiación que Israel recibió no tenía como fin simplemente que escaparan del juicio de Dios. Recuerden lo que hablamos. Esto se lee el día de la expiación, y la expiación tiene como fin la adoración, es decir, tiene como propósito el servicio, pero Jonás ha perdido de vista todo eso. Y el mensaje de este libro que culminaremos la próxima semana, el mensaje es el siguiente: hasta que entendamos estas simples verdades sobre el perdón y la misericordia de Dios, y podamos amar a aquellos con quienes estamos en desacuerdo, hasta que no recibamos eso, no seremos capaces de ser utilizados por Dios para lograr sus propósitos. Se me acabó el tiempo. Hasta la próxima semana, cuando continuaremos en este libro de Jonás en su capítulo final, para ver la misericordia de Dios siendo ofrecida una última vez. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.